Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, es un placer estar con todos vosotros. La verdad es que quiero daros las gracias una vez más por todos vuestros mensajes de ánimo, de apoyo, reconfortan muchísimo y la verdad es que son un chute de energía brutal para seguir ahí, en la cresta de la ola, creando contenido, aportando valor a la comunidad, ahí, sacando ahí fuera todas esas herramientas o estrategias que grandes autores y grandes personas de diferentes ámbitos han estudiado y han compartido con todos nosotros. Y aquí un humilde servidor que se encarga un poco de seleccionar cada uno de ellos en función de lo que le inspira, le gusta, le motiva, y de ahí que lo comparta con todos vosotros. Es un auténtico placer estar aquí nuevamente con vosotros en un nuevo capítulo. En este caso, amigos, quiero centrarme esta semana en abrir un capítulo interesante, creo que es imprescindible, y estoy convencido que estaréis muy de acuerdo conmigo en que las ventas son algo necesario, esa capacidad que tenemos para persuadir, para convencer a los demás, sea cual sea nuestro objetivo, nuestra pretensión, y de ahí que durante esta semana veréis que el contenido girará en torno a la capacidad de vender, ¿no? A esas ventas y a estas estrategias que podemos utilizar para lograr vender un bien, servicio o simplemente en nuestro día a día convencer de mejor manera a alguien para que nos siga o para lograr cierto objetivo personal que nos establezcamos. Dicho esto, amigos, hoy os presento un autor que a mí personalmente me gusta bastante lo que he leído sobre él, es Daniel H. Pink, y la verdad que es un autor que gira en torno a las ventas, a la productividad, a la mejora y crecimiento personal. La verdad es que es un autor bastante interesante y que adopta una postura muy sensata, considero, y que a la vez se adapta bastante bien a estudiar y compartir con todos cómo va cambiando el mundo y qué adaptaciones o qué visiones deberíamos adoptar para comprenderlo de mejor manera y por ello, por ende, poder ser mucho más precisos y alcanzar nuestros objetivos de manera más eficaz o más sencilla, digámoslo así, ¿no? Un pelín más, tener un poco más la certeza de llegar a alcanzar esos objetivos. De la mano de Daniel H. Pink he rescatado un libro que creo que os va a gustar, y a mí me ha gustado mucho, y que trata 5 o 6 puntos, digamos que está edificado sobre 5 o 6 puntos principales en los cuales se nos habla de la venta en nuestro día a día, y creo que entenderéis fácilmente. En primer lugar, Daniel H. Pink nos hace una reflexión y nos plantea cómo la venta es algo que está en nuestro propio día a día, sin prácticamente que nos demos cuenta de ello o que tengamos esa percepción de que realmente estamos vendiendo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, de algún modo, desde que hablamos con alguien, nos estamos vendiendo. Cuando intentamos tener una relación y empezamos a tener citas o conocer a una persona, nos estamos vendiendo. Cuando tenemos una entrevista laboral o estamos optando para hacer un cambio para mejor y vamos a una corporación, una empresa, o simplemente debo defender mi propia empresa, también nos estamos vendiendo. Cuando intento entrar a un nuevo centro escolar, a una universidad o a un lugar que deseo y pienso que me puede mejorar para el día de mañana y hay unas plazas limitadas, ahí también muchas veces hay que hacer un proceso donde también nos estamos vendiendo nuestra candidatura. Ya no hablamos nada, ya no hace falta que hablemos a nivel político, es obvio, ¿verdad? Esto es venta pura y dura, ¿no? También hablamos de esos vendedores a puerta fría, puerta por puerta, sin conocer a la persona con la que tratan y que deben cerrar acuerdos, deben cerrar ventas y además deben lograr ciertos objetivos, ¿no? Es decir, que durante el día a día todos, de alguna manera, estamos relacionados con la venta. Es más, nuestra propia vestimenta, nuestro lenguaje no verbal, nuestro lenguaje verbal, todo eso vende. Todo eso dice mucho de nosotros y da información a la otra persona o a las otras personas que nos rodean de más o menos cómo somos, ¿sí? Y logran que esas personas tengan como un pequeño retrato robot sobre todos nosotros, incluso antes de conocernos, ¿no? Que muchas veces es la parte más importante. No conocemos a alguien, no hemos tratado con él, pero sí hemos visto cómo interactúa, cómo trabaja o cómo suele moverse, cómo se expresa, esas cosas que dicen muchísimo sobre alguien. De este modo, Daniel H. Pink lo que nos dice es eso, no nos olvidemos que vender es humano y que vendemos cada día estamos vendiendo permanentemente y muchas veces no nos damos cuenta porque asociamos el vender solo
con esas personas que se dedican a vender coches, a vender joyas, a vender ropa, a vender cualquier tipo de bien o servicio. Pero incluso cualquier persona puede vender, y ese es el principal punto, el eje con el que abre el libro, ¿no? Todos somos vendedores, todos. No debes tener un trabajo laboral que te dediques a las ventas. Todos nosotros somos vendedores activos y permanentes en nuestro día a día. De esta manera hay que coger también conciencia sobre ello y abordarlo con una perspectiva amplia para entender este concepto, que es bastante sencillo, por otra parte. Dicho esto, Daniel H. Pink nos presenta y nos ilustra un poco cuáles son, según él, las tres premisas o los tres pilares principales de la venta actual, o que debería tener la venta actual en función de cómo funciona el mundo, de cómo o bajo qué normas se rige, etc. En primer lugar, habla de sintonización. El segundo hace referencia a flotabilidad o resiliencia. Y por último, a claridad. Sintonización, flotabilidad o resiliencia y claridad. Esos son los tres pilares básicos que, según Daniel H. Pink, debería tener la venta a día de hoy. Y si os parece, desgranamos cada uno de ellos de manera muy breve, pero clara a la vez. ¿Sí? En el punto número 1, y que hace referencia a sintonización, lo que nos habla, lo que nos dice Daniel H. Pink es que debemos sintonizar la frecuencia del potencial cliente. ¿Qué significa? Debemos sintonizar con sus emociones. Debemos acercarnos a comprender cómo, en qué momento se encuentra esa persona, un poco qué es lo que siente en relación a ese producto, servicio, etcétera, por el que puede estar interesado. Eso nos ayudará a acercarnos mucho a esa persona, a calibrar las posibilidades de éxito en torno a esa operación o a ese proceso y, sobre todo, a establecer un vínculo mucho mayor y más cercano a esa persona. Porque cuando el vínculo es fuerte, cuando el vínculo es real, es significativo, las posibilidades de venta se incrementan notablemente que con un contacto a puerta fría o sin haber realizado un pequeño puente con esa persona. De esa manera, según Daniel H. Pink, cuando nos acercamos y sintonizamos con las emociones de esa persona, ya estamos mucho más cerca de poder generar ese vínculo necesario para que el cliente tenga esa confianza y se sienta respetado, amado o entendido, y eso acabe derivando en una posible venta. La segunda pata, o el segundo aspecto a tener en cuenta, habla de flotabilidad o resiliencia. Eso es clave para entender el trabajo al que se enfrenta un vendedor. ¿Por qué? Porque los vendedores muchísimas veces deben enfrentarse al no como respuesta. ¿Sí? Por lo tanto, es importantísimo reforzar y trabajar la capacidad de resiliencia, la capacidad de que la otra persona te diga no. ¿Sí? Y sobre todo cuando es de manera recurrente. Porque a nadie le gusta que le digan que no, y hay muchas veces que entendemos el no como algo personal, algo hacia la persona. No, es que me han dicho que no a Ferran como individuo. No, nada que ver. Han dicho que no al producto, han dicho que no al servicio, o han dicho que no porque quizá no es el momento. Pero como vendedores estaremos expuestos a recibir muchas veces no. A veces esos no son definitivos, son temporales. Es decir, te pueden decir no en aquel momento, pero eso no significa que el no sea permanente y que ese no pueda llegar a convertirse en sí al cabo de unos meses, algún año o unas semanas, quién sabe. ¿Sí? Imaginaros, tengo dos ejemplos que os ayudarán a entender ese concepto de que debemos estar preparados para el no. Uno, por ejemplo, son los actores o actrices. ¿Sí? Cuando son profesionales, se enfrentan a un montón de castings, que son procesos de selección en el que con muy pocos segundos o muy pocos minutos deben sacar lo mejor de sí como intérpretes, a ojos de personas que están al otro lado y que valoran su trabajo, como son los directores de casting, pueden ser productores, etc. Es decir, que en aquel minuto, 2 minutos, 30 segundos, ese actor o actriz debe sacar lo mejor de sí y convencer a la otra persona, ¿sí?,
de que son el perfil válido que están buscando para ser contratados. Esos actores o actrices, si tenéis la oportunidad de conocer a algunos, os dirán que reciben muchas más veces nos como respuesta que sí. Yo tuve la suerte, o he tenido la suerte de conocer a bastantes actores y me han dicho que el sí suele ser la excepción dentro de su carrera profesional. Es decir, reciben muy pocos sí y muchísimos no. Pero en cambio deben estar en la lucha, deben estar en la pelea, no se pueden dejar vencer o cruzarse de brazos y rendirse cada vez que sienten un no. Es lo que decíamos antes. Vamos a recibir muchos no por respuesta, pero ante esos no nos podemos venir abajo. Tenemos que trabajar esa capacidad de resiliencia para que el no provisional de aquel momento pueda llegar a convertirse, quién sabe, en un sí posteriormente. Y si finalmente es un no por parte de esa persona, oye, pues habrán otras oportunidades muy variadas más adelante. Si eso es un proceso constante que se debe trabajar y que se debe digerir también como vendedor. Otro ejemplo muy claro de esa capacidad de resiliencia es, os habéis encontrado alguna vez, yo por ejemplo en Barcelona, por la zona de Paseo de Gracia, Plaza Cataluña, zonas muy concurridas, con muchos turistas y mucha aglomeración de gente, me he encontrado muchas veces con las personas que trabajan para ONGs, que hacen encuestas habitualmente. Esas personas muchas veces reciben continuos no por parte de la gente, sea porque la gente tiene prisa, sea porque la gente no le apetece el estar 5 minutos parado contestando a preguntas, sea lo que sea, muchas veces la gente que hace encuestas se enfrenta al no, pero no es un no personal hacia Jordi, Juan, Marta o Ana. Es el no porque tengo prisa y no me apetece pararme, es un no porque me están esperando, es un no porque ahora mismo no estoy en un momento donde me apetezca pararme 5 minutos a contestar, pero una vez más, la persona que hace esa encuesta recibe un no. Y permanentemente debe estar enfocado a seguir en ese trabajo, seguir preguntando, seguir a puerta fría, ir a contactar a una persona que no conoce de nada. Eso se trabaja. Por lo tanto, ese sería el concepto, resiliencia o flotabilidad. Hay que mantenerse a flote. Hay que mantener las emociones en un punto donde el no me llegue a afectar porque no es un tema personal, es un tema del momento o de la otra persona, sin más. Y por último, el tercer aspecto tiene que ver con la claridad. Eso significa que nosotros, como vendedores, y teniendo en cuenta que estamos en una era donde hay internet y donde la gente tiene toda la información, cosa que antes no pasaba, porque los vendedores eran aquellas personas referentes en ese sector, en ese ámbito, y tenían y poseían toda la información, y el cliente prácticamente era un rol completamente pasivo en esa intermediación. Ahora no. Por eso, Daniel H. Pink nos plantea la claridad. ¿Qué es la claridad? Como vendedores debemos, entre toda esa cantidad de información tremenda que hay en Internet y que todos tenemos a nuestra disposición, ser capaces de entender, en base a la situación de esa persona, de ese comprador o potencial comprador, cuáles son sus problemas, su situación, sus problemas, y por tanto ofrecerle, arrojarle luz, claridad sobre de qué manera le vamos a poder ayudar a través de el servicio o el bien que estemos vendiendo. ¿Sí? ¿De qué manera podemos ayudarle? Ese es el tema. Arrojar luz para hacerle ver al cliente cuáles son sus problemas principales. Y a la vez, como vendedores y personas interesadas en echar una mano, plantearle la solución a esos problemas. ¿Sí? De esa manera, como digo, repasamos, son 3 conceptos que, según el autor Daniel H. Pink, influirían en las ventas actuales, que serían, por un lado, como hemos dicho, la sintonización de las emociones para entender las emociones con las que tiene o ofrece el cliente. 2. Flotabilidad o resiliencia, capacidad de recibir nos por respuesta y seguir en la pelea y seguir haciendo nuestro trabajo, sin que nos afecte mínimamente ese no en las emociones. Y por último, esa claridad que debemos ofrecer a nuestro potencial cliente para plantearle cuáles son sus problemas y, por tanto, como consecuencia, cómo los podemos solucionar a través de nuestro bien o servicio. ¿Sí? En relación al punto número 3 que nos plantea el autor,
en este libro, hace la referencia de la evolución que hay en el aspecto de ventas anterior o más antiguo y el actual. Daniel H. Pink nos plantea que el vender por vender o vender para cerrar, como se suele decir, vender para cerrar, es un concepto muy agresivo y que tiende a cierta manipulación. Es como un concepto de vende como sea, háztelo como quieras, pero vende. No pasa nada si engañas al cliente, no pasa nada si manipulas o de algún modo estresas o presionas en demasía al cliente. El objetivo es resultado, el objetivo es vender, el objetivo son números y el objetivo son llegar a facturar X en esta operación. Lo que nos presenta el autor es que debemos evolucionar ese concepto y no tratar de vender para cerrar, como se hacía habitualmente, y evolucionarlo a un concepto de vender para ayudar, que es muy diferente, ese concepto que hablamos hace un momento. Cómo a través de lo que yo ofrezco consigo que esa persona resuelva un problema que tiene en su vida o una necesidad que plantea. Entonces, desde una actitud de guía y como asesores de información, logramos plantearle la solución perfecta a su problemática. No presionando, sino simplemente guiándole, asesorándole para que a través de nuestra intermediación el mismo cliente sea consciente de que si hace caso a nuestras premisas, logrará hacer ese cambio a mejor para su vida y que logrará revertir ese conflicto que tenía inicialmente antes de interactuar con nosotros. Así que no es cerrar, por lograr el objetivo y facturar, sino que se implica un vínculo afectivo entre cliente y vendedor para lograr hacerle ver la posibilidad de conseguir a través de nuestro trabajo asesorarle y guiarle para encontrar solución a sus problemas. Ese sería el nuevo enfoque que deberíamos tomar para incrementar las ventas. ¿Sí? Relación a punto 4, nos habla Daniel H. Pink de el poder que tiene ser capaz de empatizar y conectar emocionalmente con el cliente. En ese caso, este punto, iría enfocado a lograr lo que se conoce como relaciones genuinas. ¿Sí? Muchas veces hay vendedores que se nota a leguas, a kilómetros, que hacen la pose de quedar bien con el cliente o le hacen la pelota, como se suele decir, le ríen las gracias, le bailan el agua, llamadle como queráis, para lograr su propósito final, que al final es vender. Y a pesar de ir con piel de cordero, se ve y se desprende, y porque el cliente lo nota, de que al final eso es una pose. Es una pose porque realmente lo que quiere ese vendedor es vender. Sin embargo, lo que nos propone Daniel H. Pink es que si nosotros nos interesamos genuinamente por conocer a la persona con la que estamos tratando, logramos saber qué les preocupa, qué le inquieta, de qué manera se le puede ayudar, y somos capaces de crear un vínculo real, significativo y positivo, esa persona tendrá una confianza mínima en nosotros, unas esperanzas en nuestro trabajo que de manera profesional y de manera genuina, a través de esa relación que hemos creado natural, no forzada, conseguiremos incrementar notablemente nuestra posibilidad de éxito en relación a ese cliente. Porque cuando se genera una conexión real, las personas lo notan. Y tú puedes creer más fácilmente a la otra persona cuando esa persona es capaz de empatizar primero contigo, ponerse en tu lugar y desde ahí plantearte opciones, en ningún caso presionando, sino simplemente recomendando o dejando en tu mano la posibilidad de que finalmente decidas llevarlo a cabo o no. Esa sería la idea. Otro punto en el que incide el libro, y muy interesante, es el punto del nuevo ABC de ventas. Originalmente, el ABC de ventas hacía referencia a always be closing, siempre estar cerrando, es decir, siempre estar enfocado en cerrar ventas, cerrar ventas, cerrar ventas. Venta agresiva, venta intensa, estar siempre encima del cliente, prácticamente no dejarlo respirar, porque el objetivo final es vender, vender y vender, nada más. ¿Sí?
de una manera agresiva, de una manera intensa. Ahora hay un nuevo paradigma, que es el que hemos hablado anteriormente, que tiene que ver con el nuevo sistema ABC, ¿sí? Que en siglas, y para aquellas personas que quizá no estén tan familiarizadas con el inglés, el nuevo ABC haría referencia a attunement, que es sintonización, buoyancy, que es resiliencia o flotabilidad, y clarity, que es claridad. Pues esas tres premisas ya las hemos hablado, ¿no? Pero Daniel H. Pink nos presenta este gran salto, el gran salto a la hora de entender el proceso de venta. Desde el antiguo, ¿sí? Always be closing, de estar siempre cerrando ventas, cerrando operaciones, a ese triple punto que ya hemos comentado, ¿sí? Esa capacidad de sintonizar, de tener resiliencia y de ofrecer claridad al cliente. De ahí está esa evolución. Y desde ahí, de manera genuina, logramos enormemente incrementar nuestras ventas, haciéndolo real, haciéndolo natural con el cliente, sin más. El último punto que versa el libro y que pivota esta idea de Daniel H. Pink hace referencia al poder de la persuasión no dominante. Eso hace referencia al concepto de no presionar, no asfixiar al cliente o potencial cliente, como se suele hacer habitualmente en muchos casos por vendedores que utilizan ese sistema antiguo de ventas agresivas, sino que el enfoque debe ser mucho más constructivo, mucho más positivo. Estamos hablando, en lugar de utilizar una persuasión agresiva, utilizar una persuasión ética, ¿sí? Hablar de las bondades, hablar de los beneficios que puede tener cierto bien, cierto servicio que estamos ofreciendo, pero siempre planteándolo como una idea de mejora, de crecimiento, de resolver problemas existentes, pero siempre dándole al cliente un espacio para que por sí mismo sea capaz de digerir las palabras o la información que le hemos compartido, que tenga tiempo de compartir también esa experiencia y esa información, a lo mejor con su pareja o con las personas con las que convive, porque quizás son operaciones o son aspectos que generan un gasto o una inversión de capital muy elevado y por lo tanto hay que ir con cuidado, ¿sí? Hay que ir con tranquilidad, con sosiego, y por lo tanto debe ser una persuasión bien hecha. Debemos potenciar todos esos factores positivos que tiene ese bien o servicio, pero siempre permitiendo que el cliente tenga ese espacio de razonamiento, de proceso de análisis, de que vea todo en perspectiva y de que una vez respetando sus tempos, el cliente tenga esa tranquilidad de poder decirnos sí o no, sin más. ¿De acuerdo? Y para finalizar, os comentaré pues dos casos, dos anécdotas, ¿no? Por ejemplo, uno es el rol del vendedor o comercial de coches, de autos, ¿no? De coches. Anteriormente, hace unos años atrás, cuando ibas a comprar un coche, toda la información de ese coche, precio, matriculación, todo lo que englobaba al proceso de compra de ese vehículo, lo sabía únicamente el comercial, el vendedor. Tú ibas ahí como cliente y tenías que fiarte a ciegas prácticamente de lo que decía ese señor o señora porque tú carecías de esa información. Actualmente ya no es así. El poder no está en el rol del vendedor. Porque con el acceso a Internet y gracias a que tenemos acceso a un montón de información, tenemos 1000 páginas y 1000 oportunidades para conocer precios, hacer comparativas, establecer puntos de referencia, buscar segundas o terceras opiniones en otras fuentes. Es decir, que de algún modo, como compradores, hemos logrado cierto poder de negociación, de presencia, en ese momento de comprar un coche, ¿sí? Por lo tanto, ahora, el rol del vendedor de coche debe ser asesorar más, guiar la información, guiar al cliente sobre la información que previamente el cliente ya ha consultado y que comparte con la persona que vende ese coche. Por lo tanto, no será el rol, el poder dentro de esa negociación, está un 50-50, prácticamente los 60-40, si lo queréis llamar así. ¿Sí? ¿Cuál es el rol que debería adoptar un vendedor? Asesorar, guiar, orientar
aportar luz, aportar claridad para que luego el potencial cliente esté más cerca de decir sí, ¿verdad? Ha cambiado mucho eso. Esta es, de algún modo, la primera de las anécdotas que quería compartir con todos vosotros. Y finalizo con una más que nada porque tampoco quiero extenderme mucho más, pero sí que, bueno, son casos reales que me apetecía el compartirlo con vosotros, ¿no? De algún modo, también se hizo una prueba piloto que era, se habló con vendedores de salchichones para que ofrecían los productos de la manera que consideraran necesaria. Prácticamente, simplemente la premisa era, debéis vender X salchichones, ¿sí? Sin más, no había más información a los vendedores. Ahí se demostró con esa flexibilidad de que no se dio un punto muy concreto de cómo hacer esa venta o ese proceso, se dejó totalmente en manos del vendedor, se dieron dos tipos de ventas diferentes. Uno era el perfil agresivo, que presiona, que persuade agresivamente al cliente, y el otro era el de persuasión ética, que hemos hablado antes. Hablando, uno, de resultados de manera muy incisiva sobre el producto, y la otra parte sobre mantener y dar distancia al cliente, establecer un vínculo genuino y significativo con él, empatizando con el cliente y ofreciéndole luz para posibles soluciones. Es ahí donde se dio un resultado realmente apabullador, o realmente muy muy claro, porque en el segundo caso, en el caso del vendedor o de las personas que decidieron llevar a cabo una persuasión ética, dar ese espacio al cliente, ofrecerle posibilidades habiendo empatizado previamente con ellos, esos vendedores vendieron muchísimo más que los de la venta agresiva, los que presionaban y asfixiaban al cliente para una respuesta. Por lo tanto, eso iría un poco en la línea de lo que nos presenta Daniel H. Pink en esta obra. ¿Sí? Simplemente para que tengáis la referencia, también lo pondré también en el subtítulo, el libro es Vender es humano, de Daniel H. Pink. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo, un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. Recordad que cada día, aunque no lo creamos, aunque no lo sintamos o aunque no estemos pendientes de ello, todos vendemos, todos nos vendemos. Vamos a ser persuasivos, pero de manera ética, y recordad, con conexiones genuinas y naturales, empatizando con aquella persona que queremos vender y sobre todo planteándole de forma clara esa posibilidad que le ofrecemos como una manera o una herramienta para lograr mejorar su vida o resolver un conflicto que puede tener actualmente, nos estemos acercando enormemente a lograr esa venta. Y si nos dicen que no, no pasa nada, es parte del proceso. Hay que seguir, ¿vale? Es resiliencia y flotabilidad, ¿de acuerdo? Hasta el siguiente vídeo, amigos. Chao.